Sobre el mundo y sus criaturas. ¿Quién creó el mundo, entonces? Nadie, que nosotros sepamos. Así que el mundo está ahí y ya está. Eso es. No tiene por qué haberlo creado nadie. El mundo ha existido siempre y existe ahora. También suponemos que seguirá existiendo. Aunque para eso tendríamos que cuidar bastante más nuestro planeta, pero de eso ya os ha hablado mamá muchas veces. Como el universo es tan grande y complicado. Muchas personas necesitan creer que ha sido diseñado por un Dios con unos poderes infinitos. Como si fuera un superhéroe, para que lo entendáis. Esas mismas personas también creen que ese Dios nos creó a los humanos y cuida de nosotros y de todas las criaturas de la Tierra. Durante casi toda la historia de la humanidad, las ciencias, que se hallaban en un estado poco avanzado, no podían dar respuestas cuando las personas se hacían preguntas sobre las cosas. Sobre el universo, sobre nuestro mundo, sobre los animales. Sobre nosotros mismos. Lo más sencillo era imaginar un Dios. Una especie de arquitecto celestial con unos poderes infinitos. De todo lo que les rodeaba, los humanos hacían una interpretación mitológica. En nuestros días, las explicaciones racionales y las teorías de los científicos hacen que, para muchas personas, ya no sea necesaria la creencia en un solo Dios, Padre de todas las cosas. O en varios dioses, cada uno responsable de una parte de la creación. El universo ha podido surgir siguiendo unas leyes naturales no dictadas por nadie. Sin embargo, aún hoy, la mayoría de los habitantes de la Tierra todavía cree que hay algún Dios que contempla el mundo desde una especie de mirador con vistas privilegiadas y que permite que suceda todo lo que sucede. Los creyentes de muchas de las religiones suelen argumentar sobre el mundo y las criaturas que en él viven diciendo que, por un lado su belleza, y por otro su complejidad son una prueba incontestable de que existe un Dios todopoderoso que creó y gobierna todo lo que existe. Es la idea que expresó con hermosas palabras el novelista y teólogo británico C.S. Lewis. Creo en Dios de la misma forma que creo en el sol, no solo porque puedo verlo sino porque, gracias a él, puedo ver todo lo demás. También aportan como demostración de su creencia en un Dios diseñador a supuesta perfección de los organismos vivos que habitan nuestro planeta. Especialmente del humano. La tierra entera, con sus 1000 voces, alaba a Dios. Escribió el poeta romántico Samuel Taylor Coleridge. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de esos tres argumentos, belleza, complejidad y perfección. Por una parte, la innegable belleza y la extraordinaria complejidad del mundo, de las que ahora hablaremos con más detalle, solo prueban la existencia del propio mundo, no la existencia de nada más allá. Y en cuanto a la perfección del ser humano, es bastante discutible. El genetista norteamericano de origen español Francisco Ayala, un hombre que, aun buscando siempre tender puentes entre religión y ciencia, ha pasado buena parte de su vida en Estados Unidos defendiendo el darwinismo frente a los ultraconservadores creacionistas. Explica textualmente, nada está bien hecho. Por ejemplo, nuestro ojo. El nervio óptico tiene que cruzar la retina para llegar al cerebro. Por eso tenemos un punto ciego. Los calamares tienen un ojo parecido, pero sin ese defecto. Nuestra mandíbula no es lo bastante grande para albergar todos los dientes. El canal de natalidad provoca que el 20% de los embarazos terminen en aborto espontáneo debido al mal diseño del sistema reproductivo. Atribuirle a Dios las imperfecciones de la evolución es una blasfemia. La ciencia lo libera de eso. Si el cuerpo humano fuera obra de un ingeniero, ya estaría despedido. Respecto a la belleza de lo que nos rodea, hablar únicamente de ella es quedarse con tan solo una parte de la realidad. Es cierto que nuestro universo con sus espacios infinitos nos abruma por su esplendor. Cada minuto que pasemos contemplando de cerca un simple tormo de tierra seremos testigos de un sinfín de
Pequeños prodigios sublimes que ponen de manifiesto el afán de todo lo vivo por perseverar. Nuestro planeta con sus mares, sus montañas, sus bosques. Sus animales luchando por salir adelante en el caldero alquímico que los contiene es de una magnificencia que nos apabulla. Sin duda. Pero una cosa es contemplar y otra totalmente distinta es ser. Al ver un documental en televisión, nos quedamos extasiados ante un paisaje africano en el que, por ejemplo, un guepardo está dando caza a una gacela. La estampa es indudablemente hermosa para los que la estamos observando. Pero nos falta la opinión de la gacela. La vida en sí no es ni bella ni fea. Depende de la que a cada cual le haya tocado vivir y de cómo se la tome cada uno. Al fin y al cabo, lo que nos afecta no son, tanto como creemos, las cosas en sí mismas, sino las opiniones que nos formamos sobre las cosas. Si uno se toma la vida a mal, puede llegar a verla como la describía Erasmo de Róterdam con palabras lacerantes. Si alguien pudiese ser transportado al observatorio en el que los poetas colocan al dios Júpiter y mirase en torno suyo, ¿qué vería? Pues un sinnúmero de calamidades que afligen la existencia humana. Lo penoso de la crianza, la juventud llena de esfuerzos y trabajos. Los dolores de la vejez y, por fin, la muerte inexorable. También vería la multitud de enfermedades que acechan nuestra vida. El cúmulo de accidentes que constantemente la amenazan y el rimero de desgracias que pueden convertir en los más dulces momentos. Estoy contando lo inacabable. No quiero averiguar quién fue el dios iracundo al que se debe que naciesen los hombres en este valle de lágrimas. Parece que no había tenido un gran día el bueno de Erasmo cuando escribió todo lo anterior. Yo prefiero tomarme la vida con más alborozo, pero de todas formas, mi impresión es que un Dios creador que fuese a la vez bondadoso y omnipotente, seguro que habría diseñado el mundo de otra forma, sin necesidad de que el modo de seguir vivos fuera devorándonos unos a otros, real y metafóricamente. O sin terremotos, por ejemplo, que acaben en pocos minutos con la vida de cientos de miles de personas. Si eres un arquitecto dotado de un poder infinito y con la capacidad, por lo tanto, de proyectar un planeta perfecto, ¿por qué no hacerlo de una única pieza, en lugar de formado por placas tectónicas que ocasionen temblores sísmicos constantes? Las demostraciones de fuerza de la naturaleza nos abruman. Son apabullantes, grandiosas, pero yo no las llamaría hermosas. Hace casi 80 años, el autor estadounidense Clarence Day escribió una obra autobiográfica titulada La vida con mi padre, en la que narra en tono de humor algunos episodios de la convivencia con su religioso y dominante padre. Lo saco a colación porque creo que el párrafo de ese libro que transcribo a continuación ilustra que esa sensación que trato de explicar, la de que la belleza y perfección del mundo no son tales, no solo la experimentamos los ateos, sino también muchos creyentes. Mi padre no llegaba tan lejos como para acusar directamente a Dios de ineficiencia. Pero cada vez que le rezaba su tono era enfadado y enérgico. Se parecía mucho al que un huésped insatisfecho con el trato recibido emplearía para dirigirse al director de un hotel mal gestionado. Siempre me ha parecido desconcertante que tanta gente pueda creer que lo mejor que ha podido crear en millones de años o en tan solo 10.000. A los efectos es lo mismo, un Dios dotado de un poder infinito haya sido este mundo. Con todos sus defectos, injusticias y padecimientos. Con todos esos millones de seres vivos que cada día enferman, sufren y mueren. El escritor francés Georges Duhamel decía que sentía demasiado respeto hacia Dios como para hacerle responsable de un mundo tan absurdo. Supongo que el hecho de haber participado en la Primera Guerra Mundial como cirujano militar en el frente de batalla durante 4 años tuvo mucha influencia en su opinión sobre los dioses. Como mencioné en el capítulo anterior.
La forma más sencilla de solucionar la incongruencia entre la supuesta omnipotencia de Dios y los resultados visibles es inventar dioses malos, los demonios, Belcebúes, Lucifers, Luzbeles, diablos y demás entes malignos presentes en todas las mitologías. Otra manera de exculpar a los dioses de los males es echarle la culpa al ser humano, teorizando sobre el libre albedrío. El libre albedrío es la facultad que se le supone a las personas de elegir libremente entre el bien y el mal. Como ya he dicho, en un capítulo posterior hablaremos sobre él, pero en cualquier caso, resulta difícil culpar a los hombres de la erupción de un volcán, a no ser que se interprete como un castigo divino, como han hecho en esas ocasiones a lo largo de los siglos los chamanes y hechiceros y siguen haciendo hoy en día los fanáticos de cualquiera de las religiones. Y cada vez que en televisión vuelvo a ver esas imágenes de cadáveres amontonados a centenares, víctimas de cualquiera de las guerras o de los genocidios de la historia, me pregunto qué capacidad de elección tuvieron, de qué libre albedrío dispusieron esas personas. También me interrogo sobre quién podría encontrar en ello algo de la belleza del mundo con la que se defiende la existencia indudable de una divinidad creadora. Decíamos al inicio de este capítulo que las personas que profesan la creencia en un Dios creador la justifican también hablando de la complejidad del mundo. Con respecto a esto, alguna vez he oído decir que es tan difícil que sin un creador omnipotente surjan un planeta como el nuestro y todas sus criaturas, como que surja el Quijote si mezclamos al azar todas sus letras. O tan complicado como sacar 10.000 caras seguidas a lanzar 10.000 veces una moneda no trucada. Suena casi imposible, ¿verdad? Pero no lo es si pensamos. No en una persona lanzando una moneda, sino en miles de millones de personas lanzando cada una su moneda. Así, es posible que a alguna de esas personas le salieran 10.000 caras seguidas. Pues bien, en el universo hay miles de millones de planetas. En el nuestro surgió la vida, 10.000 caras, y es posible que en otros haya salido 10.000 cruces. O 5.000 caras y 5.000 cruces alternas, o 10.000 cantos. Y que hayan brotado cosas también desconcertantes, apabullantes, hermosas o no, a las que se pueda llamar vida o no. No lo sabemos. Tampoco sabemos cómo se inició la vida en la Tierra, ni el origen del universo, ni tantas y tantas otras cosas. Y puede que algunas de ellas nunca las sepamos. Pero, en cualquier caso, serán las preguntas que se hagan personas libres de supersticiones, sus conocimientos científicos, sus hipótesis, algunas de las cuales, con el tiempo, se demostrarán ciertas, mientras que otras serán falsas, su entusiasmo, su trabajo y su curiosidad. Los que nos sigan aportando algunas respuestas. Los cuentos de hadas no lo harán. Las creencias religiosas y la búsqueda del conocimiento nunca han sido grandes amigas. San Agustín ya consideraba la curiosidad como una enfermedad porque nos impulsa a tratar de descubrir los secretos de la naturaleza, esos secretos que no nos proporcionarán ninguna ventaja y que el hombre no debería desear aprender. Yo, por mi parte, me niego a creer que Sófocles tuviera razón cuando escribió las siguientes palabras. La existencia solo es alegre si va acompañada de la ignorancia. Una de las muchas cosas que hacen que la vida valga tanto la pena es el placer de aprender. Sin curiosidad no habría nuevos conocimientos. Si no fuera por ese tipo de personas, por los curiosos, por los desobedientes a las supersticiones, aún seguiríamos creyendo, como de hecho y por desgracia aún siguen creyendo muchos seres humanos en el mundo, que enfermedades como la esquizofrenia o la demencia se deben a la posesión demoníaca. Aún inferiríamos que cualquier dolor sufrido por el poseído será también sufrido por los demonios. De forma que la mejor cura para el pobre infeliz es que padezca tanto como para que los demonios quieran abandonar su cuerpo. Escribiendo estas reflexiones o mientras releo alguno de mis párrafos favoritos del gran Bertrand Russell, me doy cuenta, como él decía,
de lo profundamente agradecido que me siento con todos aquellos que, en lugar de conformarse con creer lo que les contaban, con las supersticiones y las explicaciones mitológicas, pelearon, muchas veces en secreto, por saber. Dejemos que los científicos expongan y debatan sus teorías sobre los orígenes del universo, de nuestro planeta y de la vida en nuestro planeta, y consideremos también, como decía en el prólogo, ¿por qué no?, la hipótesis de que existe un dios o varios dioses. Permítanme que repita la pregunta de nuevo, ¿por qué no varios dioses? ¿Por qué ha de ser solo uno, que diseñaron y crearon el mundo en el que vivimos? Y que cada cual, en función de los argumentos expuestos, pueda decidir qué teoría, incluida la de un Dios creador de todo, le parece más plausible o simplemente cierta. Sin olvidar la posibilidad de que el mundo no haya sido creado por nada ni nadie, sino que, sencillamente, el universo fue, es y será. Porque, tal como muchos han razonado a lo largo de la historia, si un Dios creó el universo, entonces, ¿quién creó a ese Dios? ¿Y quién creó al que creó a ese Dios? Si seguimos esa cadena, llegaremos a un punto en el que algo tenía que existir. ¿Por qué razón no evitarnos los intermediarios imaginados y llamar a ese algo universo? En el campo de la biología, fue la teoría de la evolución que ahora veremos, de Charles Darwin, la que eliminó la necesidad de un creador para explicar la existencia de las distintas especies, incluida la humana. Del mismo modo, las nuevas teorías científicas sobre el origen del cosmos, la más extendida de las cuales es la del Big Bang, la gran explosión que lo originó todo, hacen redundante el papel de una superinteligencia que diseñara el universo. El peso de ese diseño ya no recae sobre los hombros de los dioses, sino sobre los de las leyes de la naturaleza. He mostrado la posibilidad de que el modo en que comenzó el universo esté determinado por las leyes de la ciencia. La física moderna no deja lugar para dioses en la creación del universo. Esa es la opinión de uno de los más eminentes científicos de la historia, Stephen Hawking. En su libro titulado El Gran Diseño, Hawking concluye: no se puede probar que Dios no existe, pero la ciencia hace que los dioses ya no sean necesarios para explicar el mundo. Es lo que ya intuyó muchos años antes el barón de Holbach. Así como la ignorancia sobre la naturaleza fue la que dio nacimiento a los dioses, del mismo modo el conocimiento sobre la naturaleza está destinado a destruirlos. Aunque yo matizaría un tanto las palabras del filósofo materialista, es mi impresión que la creencia en dioses siempre pervivirá, por el consuelo metafísico que a algunas personas ofrece. Pero si parece cierto que el creciente conocimiento sobre la naturaleza hará que cada vez menos humanos intenten explicarla mediante interpretaciones mitológicas,